La era de los tanques. Capítulo 2. Blitzkrieg. Era otoño de 1918 y la Primera Guerra Mundial ya había terminado. El mundo entero lo celebraba, pero uno de los héroes de la guerra no estaba tan optimista. O sea que esto era la Gran Guerra, y la hemos ganado. Mis tanques han colaborado a ganarla, pero no creo que todavía hayamos alcanzado la cima de su evolución. Antes de la siguiente guerra, habrá tantas innovaciones que no se parecerá en nada a la anterior. En Francia, el general Jean-Baptiste Estienne es considerado el padre del tanque. Él lo concibió para terminar con la carnicería de la guerra de trincheras y poner fin a la Primera Guerra Mundial. Para ello, Francia y Gran Bretaña construyeron miles de tanques. Pero para cuando la guerra terminó, el general era un hombre mayor y sus superiores ya no confiaban en él. Era la guerra que iba a terminar con todas las demás. Y también hubo una reacción por parte de algunos militares que decían: ya no necesitamos los tanques, se concibieron específicamente para el frente occidental y la guerra nunca volverá a librarse de esa manera. Volveremos a combatir de una manera más tradicional, volvamos a nuestros caballos y luchemos como antes. Muchos de los tanques franceses fueron directamente desde los desfiles de la Victoria a las chatarrerías. Sin embargo, el general Estienne estaba convencido de que solo más y mejores tanques podrían mantener a Alemania bajo control. Es posible que nos veamos obligados a volver a repeler a los bárbaros. Por eso creo que debemos continuar evolucionando y también nuestros tanques. El gobierno francés y el inglés decidieron ignorar las advertencias de Estienne y otros generales veteranos. Y se contentaron con enviar los tanques a ocupar una parte de Alemania mientras negociaban un tratado de paz final en el castillo de Versalles. El gobierno francés quería un tratado de paz que incapacitara a Alemania para iniciar una nueva guerra. Insistía en que el ejército alemán debía ser reducido al mínimo y que debería serle prohibido el uso de armas modernas como los tanques. El gobierno alemán tuvo que aceptar todos los términos del tratado, pero los millones de soldados alemanes que de pronto se encontraron sin empleo habrían preferido seguir luchando. Uno de ellos era Heinz Guderian, un joven teniente prusiano. Solo tenía 30 años cuando la guerra acabó, pero ya había servido en el Estado Mayor del ejército alemán. Es la mano del odio la que ha dictado ese humillante tratado de Versalles y nos ha impuesto un ejército débil en número e impedido en todo lo demás. Y lo peor es la prohibición de acceder a las armas modernas. Guderian pertenecía a una familia con un gran linaje de oficiales prusianos. Desde niño, las técnicas de guerra moderna le habían fascinado. Terminada la contienda, Guderian quería estudiar la guerra de tanques, pero los 20 tanques A7V que Alemania tenía habían sido reducidos a chatarra. Perseverante, se dedicó al estudio de todos los libros de tanques que pudo conseguir. Como al parecer nadie más estaba interesado en los blindados, pronto me vi convertido en una autoridad en el tema, a pesar del hecho de que nunca antes me había sentado en uno. La obstinación y el estudio de Guderian dan su fruto. Fue aceptado en el reducido ejército alemán como instructor de tácticas de tanque. Y así, preparando a sus tanquistas, el ejército alemán daba el primer paso para desafiar el Tratado de Versalles. Dado que los tanques reales estaban prohibidos, construyeron réplicas añadiendo una carrocería de chapa encima de automóviles normales. Con ellos, sus soldados podrían aprender la guerra de tanques sin tanques y de forma totalmente legal. Nos enorgullecíamos mucho cuando conseguíamos que las torretas de nuestros tanques girasen y simulábamos los tiros con cartuchos de fogueo. ¿Cuánto habían cambiado las cosas? Pero Guderian sabía que con aquellos modelos de chapa no podrían llegar muy lejos.
Por eso se sintió entusiasmado cuando supo que sus superiores habían decidido rechazar el Tratado de Versalles. Contactaron con los gigantes de la industria, Daimler, Krupp y Rheinmetall, para construir nuevos tanques en secreto, haciéndolos pasar por tractores. La idea de un nuevo ejército de blindados iba cobrando vida, pero bajo las condiciones del Tratado de Versalles teníamos que ser muy cautos. Los superiores de Guderian necesitaban un lugar secreto donde probar sus nuevos tanques, y eligieron la opción más inesperada, la Rusia soviética. Rusia había sido enemiga de Alemania durante la Primera Guerra Mundial, hasta que la Revolución de Octubre de Vladimir Lenin se hizo con el poder. Francia y Gran Bretaña enviaron sus tanques para aplacar la revolución, pero aquellos tanques fueron capturados por el Ejército Rojo. Pasada la Primera Guerra Mundial y la guerra civil que se desató inmediatamente después, la Unión Soviética se encontraba en una situación delicada. Solo teníamos 200 tanques que habíamos ensamblado con las piezas de los que habíamos capturado, pero basándonos en ellos, comenzamos a desarrollar nuestros propios modelos. A los primeros tanques soviéticos les ponían nombres llamativos como Camarada Combatiente Lenin. Pero los mejores ingenieros habían huido y el país no disponía de dinero para construir tanques modernos. El ejército alemán le hizo una oferta a Lenin, el saber hacer y el dinero de los alemanes a cambio de un lugar donde poder probar sus tanques. La ciudad de Kazán está a 800 kilómetros al este de Moscú y a 2.500 kilómetros al este de Berlín. En diciembre de 1926, los viejos barracones militares que había en la ciudad fueron convertidos en una gigantesca zona de construcción pagada por Alemania. Al sitio lo llamaron Kama. Aquí soldados soviéticos y alemanes juntos aprenderían a luchar con los tanques, mientras ingenieros de ambos países estudiaban los últimos modelos enviados desde Alemania. Para asegurar el máximo secreto, todo el personal viste uniformes soviéticos. En mayo de 1929, los primeros tanques procedentes de Alemania llegaron a Kama. Todavía los llamaban en clave tractores. La industria alemana puso manos a la obra y los primeros ejemplares de lo que se vino a llamar tractores Grob, tractores pesados, fueron enviados a Kazán, en Rusia, para que probaran su maniobrabilidad, manejabilidad y resistencia. En Kama, los ingenieros soviéticos examinaron los tractores alemanes y los juzgaron demasiado lentos y complicados. Así que decidieron empezar a desarrollar sus propios tanques, menos sofisticados, pero más rápidos. Para ensamblarlos, usarán el dinero de los alemanes y montarán una factoría completamente nueva en Kharkov. Heinz Guderian, que era teniente coronel para entonces, visitó Kama en 1931. Él también pudo constatar que los tanques alemanes eran muy lentos. Y siguiendo su consejo, el ejército alemán ordenó a sus industriales que desarrollaran una nueva versión. El Panzer I debería ser más rápido y más manejable que todos los tanques anteriores. Para conseguirlo, tenía que ser ligero. El blindaje solo podía tener entre 6 y 13 milímetros de grosor, que era el mismo que tenían los tanques en la Primera Guerra Mundial y que era suficiente para contener las balas de las ametralladoras. El motor de 57 caballos le daba al Panzer una impresionante velocidad punta de 37 km por hora. Pero la novedad más importante era que cada tanque llevaba una radio. Alta tecnología, made in Germany. Equipar a los blindados con comunicaciones por radio te permite organizar la batalla desde un puesto de control central mucho más fácilmente que con los banderines y las palomas mensajeras que tan poco eficaces resultaron en la Primera Guerra Mundial. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler es nombrado canciller de Alemania. Entre la multitud que le aclama hay muchos veteranos de guerra, como Heinz Guderian. Después de todo, Hitler había prometido revocar el Tratado de Versalles y reconstruir un ejército poderoso. Una vez en el poder, Hitler pidió ver el todavía inacabado Panzer I en una zona de pruebas cerca de Berlín.
Me concedieron media hora para presentarle nuestra unidad al canciller. Le enseñé un regimiento de tanques Panzer I, aún en fase de preproducción. Hitler quedó impresionado por su velocidad y su precisión, y no dejaba de exclamar: «Quiero más de estos, los necesito, me van a ser muy útiles». Tras la presentación de Guderian, Hitler ordenó oficialmente la producción en masa del Panzer I. El mundo recibió la noticia sobresaltado. Era una provocación en toda regla, pero Francia y Gran Bretaña decidieron no intervenir. Hitler también ordenó que se cerrara el complejo Kama. Para él, la Unión Soviética no era un aliado, sino un enemigo. Y el líder soviético, Stalin, fue todavía más allá. A sus ojos, todo aquel que hubiera tenido contacto con los alemanes era un traidor. E hizo que muchos de los ingenieros y oficiales de Kama, e incluso los vigilantes, fueran arrestados, juzgados y ejecutados. Y como desconfiaba también de los propios tanques desarrollados en Kama, envió a sus espías de la KGB por todo el mundo a buscar nuevas ideas en el diseño de los tanques. Un inventor norteamericano, Walter Christie, estaba desarrollando una serie de nuevas y brillantes ideas para los tanques. Una era un sistema de suspensión revolucionario que permitía al carro blindado desplazarse a toda velocidad por terrenos abruptos. El ejército americano observaba los tanques con atención, pero no estaba interesado en comprarlos. Así que Christie opta por exportar algunos de los tanques que ha fabricado y vender las patentes a los rusos. En la fábrica de tanques de Kharkov, los ingenieros soviéticos mejoran el diseño de Christie con las lecciones que han aprendido en Kama. El resultado es el nuevo tanque BT. Tenía una suspensión nueva y el motor más potente jamás instalado en un tanque. El BT pesaba 11 toneladas, el doble que un Panzer I. Pero también era 2 veces más rápido, llegando a alcanzar los 80 km por hora. Stalin ordenó a la fábrica de Kharkov la construcción de 6.000 tanques BT y les pidió que los pusieran a prueba en un campo de batalla real. La guerra civil que acababa de estallar en España en 1936 era la ocasión perfecta para Stalin. La Rusia soviética y la Alemania fascista son dos superpotencias emergentes de la época, y cada una de ellas apoya a una de las facciones en la Guerra Civil Española, un país que se convierte en un teatro de experimentación para ambas. Cuando Hitler se enteró de que los tanques de Stalin estaban en España, envió a los Panzer I a combatir en su contra. El 30 de octubre de 1936, los tanques alemanes y los soviéticos se enfrentan por primera vez. Después de que el humo de las primeras batallas se desvaneciera, los ingenieros soviéticos descubrieron con sorpresa que sus tanques BT ardían con facilidad. Para averiguar qué había salido mal, enviaron los restos de los tanques destruidos de vuelta a Kharkov para que fueran analizados. A cargo de la investigación estaba un joven ingeniero llamado Mikhail Koskin. El diseño de blindados era su pasión, y para perseguirla había abandonado una cómoda posición como directivo de una empresa de dulces. El BT es el orgullo de la fábrica de tanques de Kharkov, pero ni su motor ni su tanque de combustible están bien protegidos. Un tiro preciso y empiezan a arder como antorchas. Me han encargado que mejore el BT, pero a mí me parece que es una causa perdida. En secreto, Koskin alberga la idea de un tanque nuevo y revolucionario. De día tenía que seguir trabajando en el BT, sin embargo empieza a entregar las noches a su nuevo y visionario diseño. Lo he bautizado como T-34, porque la primera idea se me ocurrió en 1934. Quiero construir un tanque que pueda proteger a su tripulación, cueste lo que cueste. En primer lugar, usaré un motor diésel, porque el gasoil no arde con tanta facilidad. Y además, la coraza será inclinada, para que los proyectiles del enemigo reboten. E incluso con todo ese blindaje y un cañón de gran calibre, el T-34 seguirá siendo veloz. Podrá alcanzar más de 50 kilómetros por hora. Koskin trabajó día y noche durante 5 años y por fin en 1939 presentó su diseño final del T-34 al alto mando soviético.
Pero lo primero en que se fijan los generales es en su peso. El T-34 pesa 26 toneladas, 2 más que el tanque BT. Rechazaron el proyecto y enviaron a Koskin a seguir trabajando con los BT. Pero el ingeniero no se dio por vencido y decidió construir él mismo un prototipo del T-34. Alemania, verano de 1939. Heinz Guderian, ahora ascendido a general, había formado un cuerpo de blindados del ejército y había hecho alarde de sus tanques más recientes en unas grandes maniobras públicas en el este de Prusia. Junto a los Panzer I ahora tenían los Panzer II, III y IV, más pesados y mejor armados. Los tanques habían pasado a formar parte de la vida diaria. Yo era un crío de 14 años cuando vi un tanque por primera vez. Fue cuando la Wehrmacht alemana se instaló a 2 kilómetros de nuestro pueblo. Construyeron búnkeres, barreras antitanque y esas cosas, y luego colocaron sus tanques en posición. Waldemar Pliska creció en un pequeño pueblo del este de Prusia, cerca de la frontera polaca. Él y sus amigos observaban maravillados los tanques que inesperadamente habían llegado al pueblo aquel agosto de 1939. Nos dejaron mirar dentro de los tanques, incluso sentarnos al lado del chofer. No tenía volante, solo palancas. Cada vez que yo o el conductor tirábamos de una, giraba a la derecha y luego a la izquierda. Y le pegó unos acelerones al motor. Fue increíble, nos quedamos alucinados. Hasta que un día, a finales de agosto, a Waldemar y a sus amigos ya no les dejaron acercarse a los tanques. Así que nos fuimos a dormir. Y de pronto, en mitad de la noche, exactamente a las 5 en punto de la mañana, se oyó una enorme detonación. Los tanques se pusieron en marcha. Había tiroteos. Y oíamos a los tanques disparando. Y nuestro padre dijo, la guerra ha empezado. El 1 de septiembre de 1939, los tanques en los que Waldemar Pliska y sus amigos habían jugado fueron los primeros que invadieron Polonia. El ejército alemán envió a 2.750 tanques a romper las defensas enemigas que defendían la frontera polaca. Detrás de ellos venía el resto de la Wehrmacht a destruir al ejército polaco. A esta estrategia, concebida por Heinz Guderian, se la llamó Blitzkrieg, la guerra relámpago. Y aunque los tanques habían resultado un éxito, pusieron en marcha otra campaña. Enviaron equipos de filmación alemanes al frente para ensalzar las virtudes de sus blindados. Nos los mostraban triunfantes, victoriosos. Veíamos a los Panzer destruyendo las barricadas en Polonia entre gritos de hurra y Sieg Heil. Nada se resistía a los tanques y a la infantería. Lo que la propaganda alemana no decía era que también el ejército polaco disponía de tanques. Polonia había importado 900 carros de combate de Francia y de Gran Bretaña y los había modernizado de modo que estaban al nivel de los tanques alemanes. El ejército polaco destruyó cientos de carros alemanes. Pero inesperadamente, el 17 de septiembre, 4.000 tanques soviéticos invadieron Polonia por el este. Alemania había firmado un pacto secreto y se había aliado con la Unión Soviética. Atrapado en medio, el ejército polaco es aplastado. Para celebrar la victoria, el general Guderian organiza un desfile de tanques conjunto germano-soviético entre las ruinas de la Polonia ocupada. Pero algunos, como el ingeniero de tanque soviético Mikhail Koskin, recelan de esa alianza. ¿Cuál será el siguiente país al que ataque Alemania? Nadie lo sabe. Pero si fuéramos nosotros, entonces mi T-34 sería nuestra única esperanza. Aunque el ejército soviético había rechazado su proyecto, Koskin nunca se dio por vencido y por su propia cuenta había estado construyendo un prototipo.
y le escribió una carta al líder soviético Stalin. La solicitud de Koskin prosperó. Stalin le ordenó que trajera el T-34 a Moscú para probarlo. Lo normal habría sido cargar el tanque en un tren para hacer el viaje de 800 kilómetros, pero a Koskin se le ocurrió una idea mejor. He decidido llevar el tanque hasta Moscú conduciéndolo yo mismo. Si mi T-34 resiste el viaje, habrá superado la primera prueba. Koskin parecía ser un hombre de coraje. A pesar de no encontrarse muy bien de salud en aquel momento, condujo el tanque bajo la lluvia hasta Moscú. Como por algunos puentes no podía pasar, tuvo que vadear muchos ríos, hasta que por fin llegó al campo de pruebas de Kubinka. Stalin sometió a duras pruebas al T-34. Incluso le obligó al propio Koskin a conducirlo hasta Finlandia y regresar en pleno invierno. Y el tanque demostró no solo que estaba bien protegido, sino que además era sorprendentemente ágil y rápido. Stalin quedó convencido y finalmente el T-34 de Koskin entró en producción. Pero en el momento en el que su tanque lograba su mayor reconocimiento, Koskin tuvo que ser ingresado aquejado de una grave pulmonía. Murió el 26 de septiembre de 1940. La única cosa que no le había puesto a su prototipo era una calefacción. Francia había declarado la guerra a Alemania después de que ésta invadiera Polonia. Pero en lugar de atacar a su enemigo, adoptó una estrategia defensiva. Para eso el tanque francés, el B-1, resultaba ideal. Era el modelo más moderno fabricado por el famoso industrial francés Louis Renault. El B-1 tenía 2 cañones, uno en la torreta y otro en el casco, lo que le daba el doble de la capacidad de fuego que otros tanques. Disponía además de un blindaje muy grueso que le permitía enfrentarse y repeler cualquier ataque frontal, pero no se defendía bien cuando tenía que combatir y desplazarse al mismo tiempo. Para proteger su frontera con Alemania, Francia había construido una serie de grandes fortalezas, la línea Maginot. La propaganda francesa la presentaba como una barrera infranqueable. Por aquel entonces yo todavía no era soldado, era demasiado joven. Creíamos en la línea Maginot. Teníamos fe en que nos protegería y en que ganaríamos la guerra. Lucien Matron tenía 16 años cuando se enteró de que su país se iba a movilizar para ir a la guerra contra Alemania. El gobierno y el ejército, convencidos de la eficacia de su sistema de defensa de la línea Maginot, envían sus tanques a reforzar otras zonas. Francia envía sus tanques al norte para contener un posible ataque a través de Bélgica o de los Países Bajos. El este, la frontera con Alemania, estaba protegida por la línea Maginot. Pero justo en la confluencia de esas dos líneas de defensa se encuentra el bosque de las Ardenas. Es justamente aquí donde los tanques alemanes del general Guderian creen haber encontrado un punto débil. Es una zona de bosques muy montañosa donde a los pesados tanques franceses les resultará difícil maniobrar. Los tanques alemanes, en cambio, más ligeros, podrían tener todas las de ganar. La Wehrmacht se lo jugó todo a una carta. Su idea era utilizar los tanques en un ataque relámpago, juntando todas las fuerzas y abrir una brecha en la línea del frente en Sedan, mientras las fuerzas francesas acudían en masa hacia el norte, pero dejando sus flancos desatendidos. Es en ese momento cuando los alemanes se ponen muy nerviosos, porque se dan cuenta del riesgo que supone un ataque así. Los flancos quedan muy vulnerables. El 12 de mayo de 1940, los escuadrones acorazados de Guderian, casi 2.400 blindados, invadieron Francia. En solo unos pocos días, abren brecha en las Ardenas y continúan su avance imparable. Cuando vi a los alemanes, venían fuertemente armados y tenían el equipamiento más moderno. Se impusieron fácilmente a nuestras fuerzas y siguieron adelante.
Desesperado, el ejército francés envía a sus 3.300 tanques a detener la invasión alemana. Y por supuesto, los Renault B1 atacan a los alemanes por los flancos. Como era de esperar, resisten bien a los Panzer alemanes y destruyen muchos de ellos con facilidad. Pero los B1 son demasiado lentos y sencillamente no pueden seguir la marcha del avance alemán. Los blindados alemanes entran en París el 14 de junio de 1940. Vi a los alemanes llegando a los Campos Elíseos. Pensamos que habíamos perdido la guerra, que aquello era el final. Así que decidí huir con mis amigos de pueblo en pueblo hacia el sur, hacia Marsella, evitando que nos atraparan los alemanes. Lucien Matron no ve otra alternativa más que abandonar su tierra si, como otros muchos, quiere seguir luchando contra los alemanes desde donde sea posible. Pero la guerra tampoco ha terminado para Hitler. Creía que Alemania necesitaba seguir desarrollando sus invencibles Panzers. Hitler estaba convencido de que era un genio y que estaba dotado de un misterioso don de predicción. Así que después de leer los informes de su propio ejército, en los que relataban que con sus propias granadas antitanque habían conseguido reventar el blindaje del B1 en 1940, decidió poner en marcha inmediatamente el programa Tiger. Hitler mandó llamar a los mejores ingenieros de Alemania y les encargó que diseñaran el tanque más avanzado del mundo. Entre ellos se encontraba el diseñador de automóviles Ferdinand Porsche. Fue suya la idea de ponerle el nombre de Tiger. El nuevo tanque se construyó alrededor de un enorme cañón de 88 milímetros, capaz de destruir a cualquier otro tanque desde más de 2 kilómetros de distancia. La coraza protectora del Tiger no era inclinada como la del T-34, pero ahora tenía 120 milímetros de grosor. Los demás tanques tendrían que atacarle por detrás y aún así tendrían que acercarse y entrar dentro de su campo de tiro si querían tener alguna oportunidad. Con esa enorme coraza, su peso subió hasta las 54 toneladas. Era necesario tanto acero y tanta alta tecnología que harían falta 2 años antes de que el Tiger estuviera listo para la batalla. Hasta entonces, el ejército alemán tendría que usar los mismos tanques que utilizó en Francia. En 1941, la Unión Soviética todavía era un país pobre. Durante las vacaciones, millones de adolescentes ayudaban en la recogida de las cosechas. Grigori Shishkin era uno de ellos. Tenía 15 años y acababa de terminar secundaria. Era junio y hacía un calor espantoso. Parecía que estábamos en un caldero de agua hirviendo. Todos estábamos descansando en casa o en el campo. Había un silencio de muerte. El 22 de junio de 1941, Grigori Shishkin acababa de llegar desde un pequeño pueblo al sur de Moscú cuando las sirenas empezaron a sonar. De pronto oímos algo en la radio. Las tropas alemanas habían cruzado la frontera y sin ninguna declaración de guerra previa habían atacado a la Unión Soviética. Aquella mañana de verano, 3.500 tanques alemanes invadieron la Unión Soviética, seguidos por 1 millón de soldados de infantería. En cuanto Grigori y sus compañeros de clase supieron de la invasión, de inmediato se alistaron en el ejército. Todos teníamos miedo de llegar demasiado tarde, de que derrotaran a los alemanes y no nos enteráramos de nada. Pero el reclutador nos tranquilizó. Nos dijo que estudiásemos 1 año más y que luego ya hablaríamos. El ejército soviético tenía razones para ser optimista. Tenía 18.000 tanques para frenar la invasión, al menos sobre el papel. Sin embargo, la mayoría de las tripulaciones de sus tanques no estaban bien preparadas y no tenían experiencia en guerra. En cambio, las tripulaciones alemanas habían luchado y estaban entrenadas. Tenían una confianza absoluta en sus tanques y en generales como Guderian, que los habían guiado a la victoria en Polonia y Francia. En el momento de invadir la Unión Soviética, los soldados de los blindados alemanes se habían creído el mito de su propia invencibilidad. En un tanque te sientes seguro. Las balas de las ametralladoras no pueden hacerte nada. Si te disparan cuando estás en un tanque, es como si el enemigo te tirara guisantes.
Wilhelm Fischer se había presentado voluntario para los tanques alemanes y fue elegido para unirse a una unidad de Panzer SS, la élite de la élite. Fischer pasó 3 meses preparándose y tuvo que superar unas pruebas muy estrictas antes de ganarse la licencia para conducir tanques. A los mandos de un Panzer IV, estuvo entre los primeros que invadieron la Unión Soviética. La unidad acorazada de las SS de Fischer estaba entre las mejor equipadas y las mejor preparadas, y parecía que avanzaban a su voluntad sin oposición, adentrándose en territorio soviético. Pero unos pocos días después de la invasión, su tanque se encontró con un T-34 soviético por primera vez. No lo vimos hasta que nos atacó. Nos dieron de lleno y nuestro tanque empezó a arder. Tuvimos que evacuarlo. Nos pilló por sorpresa. Era rápido y ágil, más ágil que nuestro Panzer IV, y lo que era más importante, mucho más rápido. Como Wilhelm Fischer, muchos tripulantes de tanques alemanes aprendieron a temer al T-34. Pero solamente habían construido 500, muy lejos de los necesarios para detener la invasión alemana. Los generales soviéticos ordenaron a la fábrica de tanques de Kharkov que trabajara en turnos extra para construir más tanques T-34. Pero en pocas semanas, también la propia fábrica corría peligro de caer en manos de los alemanes. Si la perdían, era probable que perdieran también la guerra. Stalin ordenó cerrar las factorías militares de la Unión Soviética, desmontarlas y transportarlas por tren hacia el este, más allá de los Urales, a salvo de los alemanes. La producción de tanques soviéticos se paralizó durante meses, y esa no fue la única decisión desesperada que tomó Stalin. Para evitar que nuestros jóvenes fueran sometidos, tomaron la decisión de enviarlos al frente, aunque no tuvieran la edad necesaria. Y así fue como yo me alisté en el ejército con tan solo 16 años y medio. Después de un corto periodo de adiestramiento, a Grigori Shishkin lo destinaron a una de las fábricas de tanques que había sido reconstruida. Entramos en uno de aquellos gigantescos hangares en los que construían los tanques. Y nos dijeron, tenéis que ayudar a ensamblar los tanques. O sea que íbamos a construir los mismos tanques que luego conduciríamos al frente. Los ingenieros soviéticos trabajaban sin descanso para fabricar tantos tanques T-34 como fuera posible. Para conseguirlo, redujeron el diseño a lo más básico. Cayeron en la cuenta de que algunos de los procesos de fabricación no eran indispensables. Por ejemplo, los acabados de alta calidad no tenían sentido. Si en la torreta quedaba alguna soldadura sin limar, ¿qué más da? Simplificaron los tanques a lo necesario para el tiempo que fuera a durar en el campo de batalla. Y los rusos no tardaron en darse cuenta de que eso no sería más de 2 o 3 meses. Siendo así, ¿para qué sirve construirlos como si fueran a durar décadas? Sin embargo, ni el aumento de reclutas ni el incremento de la producción del T-34 resultaban suficientes. Los tanques alemanes rompían las líneas de defensa soviéticas una detrás de otra. Bajo el liderazgo de Guderian, llevaron a cabo una serie de guerras relámpago hasta alcanzar la última línea defensiva soviética en las afueras de Moscú. En octubre de 1941, Wilhelm Fischer y las demás tropas de los tanques alemanes preparaban el ataque final. Pero justo entonces el invierno ruso hizo acto de presencia. Era horrible. Ni siquiera podíamos estar dentro de los tanques sin guantes. La piel se te pegaba al acero. Era como tocar hielo. Tenías que ponerte los guantes a la fuerza. Dentro del tanque hacía tanto frío como en un congelador, y es que estaba todo hecho de acero. El frío helador hacía mella tanto en los hombres como en los carros. A 30 grados bajo cero, la tripulación tenía que ingeniárselas para mantener los tanques en marcha. Teníamos que salir cada 2 horas y tenerlo arrancado durante unos 15 minutos
para evitar que el aceite se congelara. Porque si eso llegaba a ocurrir, el motor ya no volvería a arrancar. Para finales de 1941, el invierno ruso y cientos de nuevos tanques T-34 habían logrado detener el avance de los alemanes a las puertas de Moscú. Alemania había perdido casi 3.000 carros de combate. Del otro lado, los soviéticos habían perdido casi 20.000. Y las bajas humanas en ambos bandos eran mucho más dramáticas. Para recuperarse, el ejército alemán empezó a reclutar nuevos conductores de tanques. Los requisitos para alistarse eran mucho menos exigentes que antes de la guerra. Fui a la revisión médica. Me examinaron de arriba a abajo. Me hicieron hacer flexiones, una revisión de la vista y alguna prueba más. Y luego dijeron, KV, siguiente. ¿Sabes lo que significa eso? Listo para el combate. Con 14 años, Waldemar Pliska había sido testigo de cómo los tanques alemanes invadían Polonia y contempló sus primeras victorias en los noticieros cinematográficos alemanes. Ahora, con 18 años, había decidido convertirse en conductor de tanques. Mi ventaja era que yo era mecánico de coches. Sabía cómo funcionaban los motores porque siempre estábamos montándolos y desmontándolos. Y los motores de los tanques funcionan de la misma manera, solo que son más grandes y potentes y es más difícil acceder a ellos y sacarlos del tanque. Pero la gente como yo estaba muy solicitada y me aceptaron. Al mismo tiempo, su madre fue contratada en una fábrica de armamento, donde hacían proyectiles para los tanques. Le daban mucho miedo. Siempre me decía, hijo, ten mucho cuidado, no los toques. Pero claro, teníamos que cargarlos. Waldemar Pliska se unió a la tripulación de un Panzer III en 1942. Fueron entrenados para conducir, disparar y sobre todo para mantener su tanque en condiciones. Pero de pronto, en mitad de su adiestramiento, Pliska fue cambiado a otro tanque, a un Tiger. Solo el nombre, Tiger, ya lo decía todo. Estábamos convencidos de que tenía que ser una bestia, veloz, ágil y peligroso como un tigre. Para nosotros el Tiger significaba la perfección. Eran unos tanques impresionantes, diseñados por los mejores ingenieros alemanes. Así que si te convertías en tripulante de un Tiger, entrabas a formar parte de la élite. En 1943, Wilhelm Fischer, conductor de tanques de las SS, estaba orgulloso de unirse a la tripulación de un Tiger. No te haces una idea de la fuerza que tenía un cañonazo. Tenías que abrir la boca para que no te estallaran los tímpanos. Si la mantenías cerrada, te reventaba los oídos. Pero el poder del Tiger se cobraba un precio elevado. Si tenemos en cuenta todo el cobre para el cableado, el acero para construir el tanque, las gigantescas fábricas para ensamblarlos, el mecanizado de alta precisión, salía muy caro. Podrías comprar 3 tanques alemanes de cualquier otro modelo por el precio de un Tiger. Este resultaba muy caro. Waldemar Pliska terminó su preparación en el verano de 1943. Le dieron permiso para volver a casa por última vez antes de ser enviado al frente, a la Unión Soviética. Su madre le acompañó a la estación de tren. Cuando le dije adiós e iba a subir al tren, me rodeó con sus brazos y me dijo, hijo mío, ten mucho cuidado y vuelve pronto. Y se echó a llorar. Me emocionó mucho. Y no podía quitármelo de la cabeza cuando iba en el tren. Me preguntaba por qué habría llorado, si yo había partido para una aventura. El sol brillaba y era un día estupendo.
Valdemar Pliska era uno más de entre los 3.000 tripulantes de tanques alemanes que se dirigían al frente. Su misión era capturar la ciudad de Kursk y, en el proceso, aniquilar gran parte del ejército soviético. Casi 200 de los tanques alemanes son los aclamados Tiger. Los demás son una mezcla de distintos modelos. Pero lo que los alemanes no sabían era que su plan de ataque había sido interceptado por los soviéticos. El ejército soviético contrarresta con todos sus efectivos, más de 7.000 tanques. La mayoría eran los T-34, construidos precipitada y toscamente, y muchos de sus tripulantes sin ninguna experiencia. Es el 5 de julio de 1943, y los soldados de los tanques soviéticos aguardan el inevitable ataque alemán. El momento más terrible es el del ataque. Cuando te dicen que la ofensiva se va a producir. El ataque empezará a las 12 en punto. Sentado en tu tanque, miras al reloj. Quedan 5 minutos. La sangre te empieza a hervir. Y entonces 4, 3, 2... ¿Cómo me habría gustado que los últimos minutos anteriores al ataque pasaran a toda prisa? Empezó con el bombardeo de la artillería y luego todo lo demás. Avanzó la infantería y después los tanques. Y el ruido. Un ruido ensordecedor es lo que recuerdo de mi primer combate en tanque. Cuando vi que el T-34 nos atacaba, me oriné en los pantalones, como el resto de mis compañeros. Estás aterrorizado, muerto de miedo. Y si alguien dice lo contrario, miente. Entonces me di cuenta de que mi madre tenía razón para sentirse así. Probablemente sabía lo que nos esperaba, y con razón se había puesto así. Los alemanes tenían miedo de caer en una emboscada de los rusos. Y los rusos temían la embestida de los aparentemente invencibles carros de combate alemanes. Recorres el campo de batalla en tu tanque. Solo encuentras muerte por todas partes, y ya sabes lo que eso significa. Pero una vez que la batalla comienza, el miedo desaparece. Nuestro pensamiento se concentra en una sola cosa. ¿Dónde está el Tiger? ¿Cómo puedo destruirlo? ¿Estará escondido detrás de esos arbustos? ¿Me estará apuntando? ¿Quién disparará primero? Yo lo veía así. Si tenía que estar allí y vivir allí, dentro de aquel ataúd rodante, entonces todo se resumía a una cuestión: o ellos o yo. Para 1943, los tanques de ambos bandos habían sido equipados ya con radios. Eso permitía que cada tripulación pudiera comunicarse con sus mandos. Pero si un tanque era alcanzado, los demás tenían que oír los gritos de su tripulación mientras se quemaban vivos. A medida que la batalla se intensificaba, esos gritos se hacían cada vez más frecuentes. Todo lo que veíamos eran tanques arrasados y hombres heridos. Y oíamos sus gritos desgarradores. Miraras donde miraras, era una masacre. Durante 11 días, los tanques alemanes lucharon tratando de romper las líneas de defensa soviéticas. Consiguieron destruir cerca de 2.000 tanques rusos, pero eso no era suficiente. Más de 1.000 tanques alemanes yacían abrasados en los campos de Kursk. Y aunque muchos de ellos podían ser recuperados y reparados, sus tripulantes altamente capacitados eran irreemplazables. Los alemanes supervivientes sabían que el enemigo podría reemplazar mucho más fácilmente que ellos sus sencillos tanques y sus tripulaciones.
El ejército alemán comenzó a batirse en retirada. Y lo que es más, muchos soldados fueron retirados del frente y enviados a la Francia ocupada. Allí se preparaban para enfrentarse a un nuevo enemigo. Sí, sabíamos que íbamos a ser parte de algo fantástico. Imaginábamos cómo podría ser, pero no sabíamos exactamente dónde. Lucien Matron escapó de la invasión alemana de Francia en 1940. Ahora se encontraba entre los miles de soldados franceses reunidos en el sur de Inglaterra. Militares de los Estados Unidos les estaban entrenando y les facilitaban armas. Lucien, junto a decenas de miles de soldados aliados, se preparaba para el mayor desembarco naval que el mundo jamás había visto. El estado de ánimo entre nosotros era fantástico. Sabíamos que teníamos una oportunidad de liberar a nuestro país. Es lo que nos motivaba a todos. Antes no teníamos nada. Los voluntarios franceses estaban organizados en su propia división de tanques. Y estaban equipados con un tanque norteamericano completamente nuevo, el M4 Sherman. Los tanques americanos eran lo mejor que teníamos. El Sherman se conducía como un coche. Esa facilidad de conducción que tanto fascinaba a Lucien Matron era justo lo que habían buscado sus diseñadores. El tanque había sido construido por fabricantes de automóviles norteamericanos, Ford entre ellos. Lo diseñaron para que cualquier soldado que supiera conducir un coche pudiera conducir el Sherman. Para eso era necesario que el Sherman fuera más liviano que los pesados tanques alemanes como el Tiger. El blindaje era más delgado y el poder de tiro también menor. El Sherman tenía un cañón de 75 milímetros. Teníamos que situarnos a unos 1000 o 1500 metros de los tanques alemanes y atacarles por un flanco. El manejable chasis del Sherman se convirtió en la base de muchas variantes. Había unos Shermans con cañones de mayor calibre, otros con obuses e incluso algunos con lanzacohetes. Estados Unidos había puesto la mayor parte de su industria automovilística y también la ferroviaria a fabricar tanques. Casi 50.000 Shermans se habían terminado para el verano de 1944. Los aliados sabían que tal cantidad de tanques no podía mantenerse en secreto y se preguntaban qué estarían tramando los alemanes para intentar detenerles. Aparentemente los alemanes se mantenían tranquilos, pero recelosos. Yo creo que sospechaban algo. Martes, 6 de junio de 1944. Más de 150.000 soldados aliados se suben a las lanchas de desembarco y ponen rumbo al mar. Se dirigen a invadir las playas de Normandía. Inmediatamente después, le siguen los primeros tanques. En agosto, Lucien Matron y su blindado se encuentran entre los primeros de la división de tanques francesa en pisar las costas de su país natal. Creíamos que sería bueno. Nos sentíamos felices. Queríamos liberar a nuestro país. Lo que estábamos viviendo era casi indescriptible. Lo que veíamos todavía me emociona. Pero una vez terminado el desembarco en Normandía, la lucha por cada metro de costa fue encarnizada. En cada pueblo, los tanques aliados tenían que enfrentarse con tropas bien preparadas y atrincheradas que se defendían con uñas y dientes. Pero superados en número por los aliados, los alemanes empiezan a flaquear y retroceden. Para frenar el avance aliado, el ejército alemán lanza su tanque más moderno. El Tiger II porta un cañón aún de mayor calibre y un blindaje más grueso que su predecesor. La propaganda alemana exhibe un ejército de Tiger II para sembrar el terror en los soldados aliados.
Cuando los alemanes nos atacaron teníamos mucho miedo, pero pasado un rato el miedo desapareció. Estábamos luchando, disparando en todas direcciones. Había proyectiles y tiros por todas partes. Una vez más, el ejército alemán envió a sus aparentemente invencibles carros blindados, pero en realidad apenas tenían unos 500 Tiger II. Muy pocos para frenar las decenas de miles de Shermans y otros tanques aliados que estaban desembarcando en Francia. El 25 de agosto de 1944, los primeros hombres de la división francesa de tanques hacen su entrada en París a bordo de sus Sherman americanos. Imagine la alegría de la gente, qué felices se sentían. Estaban viendo al ejército francés, aunque parecíamos americanos, y ellos pensaban que lo éramos. Tuvimos que hacérselo saber, que somos franceses. El 12 de enero de 1945, el ejército soviético desencadenó una enorme ofensiva destinada a derrotar a Alemania de una vez por todas. Se dirigieron hacia el este de Prusia, el hogar de Valdemar Pliska, donde se enfrentaron a las últimas líneas de defensa alemanas, los últimos Tiger I y II que les quedaban. Pero los años de desgaste y la falta de suministros habían dejado a las pocas tripulaciones de tanque que quedaban con pocas posibilidades de presentar combate. Era imposible continuar porque no teníamos combustible ni tampoco piezas de repuesto. Tuvimos que abandonar nuestros tanques y luchar por nuestra propia supervivencia, a pie. Muchos conductores, como Valdemar Pliska, abandonaron sus blindados. Los restos de lo que había sido el ejército alemán se desintegraban. Los tanques soviéticos alcanzaron Berlín el 22 de abril de 1945. Al mismo tiempo, los ejércitos norteamericano, británico y francés irrumpían en Alemania por el oeste. El 25 de abril de 1945, soldados norteamericanos y soviéticos se encuentran por primera vez en Torgau, en el corazón de Alemania. La alegría les desborda, y es que ahora está claro que juntos han conseguido derrotar a la Alemania nazi. Pero es una alianza que a duras penas sobrevivirá más allá del final de la Segunda Guerra Mundial. Berlín, la capital, fue ocupada y dividida y se convirtió en el punto desde el que los victoriosos aliados se lanzaron cada uno por su lado a controlar el mundo de la posguerra. Y para mantener ese control, ambas partes, el este y el oeste, volverían a poner sus ojos en el tanque.